Sábado 24 de febrero, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el Dream Team de la Radio Nacional. Este es el equipo más influyente, plural y participativo de la radio dominicana y de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados. Muy buen día para Milicen Uribe, muy buenos días para Liz Mieses, buen día para don Cristian Cabrera, Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, estamos como siempre por Telefuturo Canal 23, por RCC Media en YouTube y por solfm.com para que usted pueda sintonizar durante todo el trayecto de este programa, un programa que tenemos el día de hoy, en efecto, principalmente para analizar lo acontecido el pasado domingo 18 cuando se celebraron las elecciones municipales. Hoy estará con nosotros Rosario Espinal, que estará compartiendo sus análisis y también tendremos la participación de una representación de participación ciudadana como colectivo de la sociedad civil para compartir también su apreciación sobre lo que fueron esas elecciones municipales, que no fue una sola elección nacional, sino 393 elecciones particulares en cada uno de los territorios y demarcaciones, en cada uno de los 158 municipios y de los 235 distritos municipales, en donde se escogieron las autoridades para gobernar esas ciudades desde el próximo 24 de abril hasta el 24 de abril del 2028. Eso, evidentemente, todavía sigue siendo el tema clave para el desarrollo, digamos, noticioso y cotidiano de la República Dominicana. Evidentemente, una de las noticias o de los hechos más resaltables de lo que ocurrió el pasado domingo es que en los principales municipios del país, a pesar de la narrativa que se ha querido vender de un lado y del otro, sí es cierto que en los principales municipios del país la abstención tuvo un promedio de un 64%. Es decir, tuvimos una abstención de un 63% en el Distrito Nacional, un 66% en Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país, un 68% en Santiago, bastante alto, un 61% en Santo Domingo Norte y un 64% en Santo Domingo Oeste. Es decir, tanto en el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, como en Santiago, que sería la segunda provincia del país, la tasa de abstención superó con creces el 60%. Buen día, Susi. Buen día, Yuri. Feliz de estar acá en los micrófonos de Sol, compartiendo con toda la gente que nos quiere y que nos prefiere, lista para hablar de todos estos temas que han arropado la semana. Precisamente el tema de las pasadas elecciones ha sido lo que ha primado durante todos estos días y lo que ha copado la atención. Precisamente comentábamos acá las pasadas semanas que lo que debía ser lo principal era la participación de los ciudadanos. Y parecía crónica de una muerte anunciada, porque recuerdo que yo comentaba haciendo una comparación con el 2020 y recordaba que muchos de los que protestaron cuando se suspendieron las elecciones no fueron a votar porque estaban en la playa, cuando fueron cuestionados de si estaban ejerciendo el sufragio al momento de la suspensión de las elecciones. Y eso mismo pasa en estos momentos en los que la gente espera unos resultados, espera que respeten unos resultados, pero no participan en el proceso, no se involucran. Y luego cuando vienen las gestiones, cuando vienen las decisiones, entonces a veces se quejan
de que el país y en este caso los gobiernos locales no toman el rumbo que tal vez ellos hubiesen esperado, pero no decidieron, no eligieron, no tomaron parte en la elección de las autoridades. Entonces, ¿con qué calidad moral yo me quejo? ¿Con qué calidad moral yo opino si no decidí involucrarme en todo este proceso? Entonces, yo creo que es una responsabilidad del ciudadano tomar parte en este tipo de participación, y que todos los ciudadanos deberíamos asumir este llamado con la democracia. Algo que también mencionábamos en las distintas transmisiones que hicimos, tanto el programa especial de Sol de los Sábados que hicimos desde el Centro de Divulgación de la Junta Central Electoral, como desde la transmisión que hicimos el domingo de las elecciones de esta cadena de RCC Media en la que tuve la oportunidad de participar, era de si debía unirse o no las elecciones, debido a que la gente no necesariamente se motiva a participar en las elecciones municipales. El dominicano es más propenso a ir a votar por las elecciones presidenciales, entonces que tal vez hubiese una más alta tasa de participación y menos gasto también para el país si las elecciones fuesen unificadas. Hablábamos con algunas autoridades de la Junta y decían que bueno, que tal vez es muy complicado para la gente 5 boletas al mismo tiempo. Bueno, pero tal vez es más fácil explicarles un poquito más, tomarse un poquito más de tiempo en que aprendan y no incurrir en todo este gasto 2 veces. Bueno, con eso que tú señalas, Susi, la vez que más baja tasa de abstención ha habido para unas elecciones municipales fue precisamente cuando fueron junto con las presidenciales en el año 2016, que la tasa de abstención rondó el 28%. Pero evidentemente la respuesta, digamos, a esa tan baja tasa de abstención con las elecciones municipales es porque fueron unidas, ¿no? Okay. En este caso, ya nosotros tenemos 2 procesos en los que solamente separan pocos meses las elecciones municipales de las elecciones presidenciales, que era algo que no habíamos vivido porque previamente, recuerden que había unas elecciones muy parecidas a lo que en Estados Unidos se llaman elecciones de medio término, aunque no son, digamos, correspondientes con el nivel de elección, porque las elecciones de medio término son congresuales. Allá, aquí serían municipales, pero a lo que me refiero es que por ejemplo, se celebraban las elecciones presidenciales en el año 2000 y en el 2002 hubo elecciones municipales. Pero antes teníamos antes teníamos acá las congresuales y municipales. Correcto, juntas, antes eran juntas. En efecto, así es. Recuerdo que en el 2002, por ejemplo, barrió el PRD, aquel PRD y el PLD solamente consiguió un senador en el Distrito Nacional, que fue José Tomás Pérez. Luego ganó Leonel en el 2004, luego en el 2006 tuvimos elecciones también, y así sucesivamente hasta que en la reforma del 2010, pues, se juntaron las elecciones. Y el único ejercicio, digamos, reciente que tenemos de esas elecciones unidas ha sido en el año 2016, porque posterior al 2016 también se modificó la Constitución y entonces se aprovechó para separar nueva vez las elecciones, ahora solamente por un tramo de 3-4 meses. Algo que en el pasado era de 2 años, o en el 2016 fue unida, ahora solamente hay una separación de 3-4 meses que puede generar, como bien señalaba Susi, tal vez un poco implícito, más trauma en el proceso, sí. Porque no solamente me refiero al trauma político de que si eso es el presagio de las horas muertas, como diría el poeta, o si es una predicción de lo que va a ocurrir en mayo, lo que ocurre en febrero. No me refiero a eso, que sería el criterio político, me refiero al criterio realmente operativo, primero de la institución que es árbitro, y posteriormente la intención de que el ciudadano ejerza su voto de manera real, ¿no? De que vaya a las urnas en febrero con un interés marcado. Y yo creo que hay varios puntos que señalar, algunos lo haré en mi comentario,
pero creo que a la municipalidad todavía tenemos que darle mucha más importancia, mucha más soberanía, descentralizar, digamos, hacia la municipalidad como existe en la mayoría de los países que han logrado el desarrollo de sus ciudades. Y lo han logrado porque la municipalidad tiene un peso específico muy parecido al del gobierno. Y me refiero, por ejemplo, en Madrid. O sea, ganar la alcaldía de Madrid, que ahora es Ayuso la alcaldesa, tiene igual o más peso que ganar la comunidad madrileña. Y tiene igual o más peso que ganar el gobierno. Porque evidentemente las libertades que tiene el alcalde pues lo equiparan o lo igualan, digamos, en algún sentido al primer mandatario, al primer ministro. En el caso de la República Dominicana, si habíamos tenido algún tipo de descentralización en el tema municipal, yo creo que eso va a ir retrocediendo aún mucho más. ¿Y por qué? Porque la campaña que utilizó el PRM fue la campaña publicitaria de un solo gobierno. Y eso, a pesar de que buscaba utilizar la figura del presidente Abinader por su alta tasa de valoración o de aceptación y transmitir esa tasa de valoración a sus candidatos municipales, a pesar de que publicitariamente es una buena estrategia, institucionalmente es una estrategia en detrimento de la municipalidad. Detrimento de la municipalidad, porque a pesar de que usted sea de un partido, lo que está haciendo es robándole institucionalidad, robándole independencia, previendo, digamos, que no exista la descentralización necesaria como para que los ayuntamientos o las alcaldías puedan de verdad hacer una labor a pesar del gobierno que esté, ¿no? Sea de su partido o sea otro. Y eso me parece que, y ellos lo han, digamos, dicho nueva vez, sé que don Pedro Richardson tuvo aquí en Sol de la Mañana, me parece que ayer o antes de ayer, y habló de ese criterio de un solo gobierno. Me parece que en él y en todos los municipalistas debería haber una reflexión, y en todos nosotros, distinta a ese criterio. Publicitariamente muy bien, porque los alcaldes se demostró que fue efectiva la publicidad, la estrategia. Ahora, en la ejecución, me parece que debería ser distinto. No, históricamente se ha acostumbrado en nuestro país a no darle el presupuesto, y así se han quejado los alcaldes de todos los cabildos, a darle el presupuesto que necesitan todas las alcaldías para realizar todos los trabajos que ellos necesitan, con la autonomía necesaria para lograr las transformaciones en todos los gobiernos locales que necesita el país. Y esa ha sido la queja permanente, de que con los presupuestos que se tienen, pues una alcaldía básicamente lo que puede hacer es mal recoger la basura. Y entonces por eso es que pasa la comparación, como tú señalabas, Yuri, de que, bueno, gobiernos locales como Madrid pueden hacer grandes cosas, como cuando uno va allá que dicen, bueno, Madrid siempre está en obras. Bueno, está en obras porque tienen el presupuesto para poderlo hacer. Así es. Aquí, en Distrito Nacional, aquí en República Dominicana, en los diferentes gobiernos locales, es poco lo que se puede hacer con el presupuesto que hay, con las limitaciones que hay, con el nivel de presupuesto que hay para las diferentes necesidades que hay. ¿Cuánto tiempo hemos hablado aquí en este mismo espacio? Hemos tenido aquí a Marcos Barinas, por ejemplo, hemos tenido aquí a Domingo Contreras hablando de diferentes temas, de la necesidad de un drenaje pluvial eficiente, de lo que eso implica no solo en materia de planificación, en materia de costos, en materia de una inversión, de cómo eso implica que se sienten todos los actores del sistema a organizarse, y eso requiere, señores, pues una serie de ponerse de acuerdo, de planificarse, de organizarse, de tener el dinero, de tener los recursos, pero de pensar a largo plazo. Y yo creo que esas son cosas y conversaciones serias que deben de ponerse en el tapete, no solamente para decirse en un momento determinado en una campaña, sino para querer lograrlo como un proyecto país para que se realice. Buen día, don Cristian. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los que en sintonía están con este Sol de los Sábados. Y bueno, siguiendo ahí la línea
de los temas que han ustedes estado analizando en este introito del programa, debo decir que hay varios elementos que de alguna forma llaman la atención. Al margen de que hubo cierto nivel de abstención que terminó siendo a nivel nacional similar a lo que ha ocurrido históricamente o a lo que ocurrió en el antecedente inmediato, que es la elección de 2020 en el nivel municipal, pero que no necesariamente es lo que ha ocurrido históricamente en nuestro país. Diversos factores pudieron actuar sobre eso. Y bueno, habrá que ver cómo sigue evolucionando el tema de las elecciones municipales en República Dominicana. En lo inmediato, hay que señalar que, por ejemplo, en los 10 principales municipios de la República Dominicana hubo más o menos 20% menos votación que lo que ocurrió en los distritos municipales a nivel nacional. Eso habla de que o hubo mayor exhortación a votar en los campos o hubo un desencanto mayúsculo en las ciudades, o ambas a la vez. Entonces, ahí, ¿qué tanta influencia pudo haber tenido, por ejemplo, el dinero? ¿Puede equilibrarse la balanza en materia de oposición y gobierno según aumenta el nivel de votación? Porque el resultado en los distritos municipales fue totalmente distinto al que hubo en las elecciones presidenciales, en las elecciones municipales en los principales municipios de la República Dominicana. Entonces, todo eso toma parte en por la misma ecuación. Por la misma dinámica social, Cristian, que viven los distritos municipales. Por ejemplo, hay distritos municipales que tienen una cantidad de electores que no supera los 3,000 votos o los 4,000 votos. Entonces, cuando tú tienes un distrito municipal que tiene un 100% en su matrícula de 4,000 electores, ahí todo el mundo se conoce, ¿no? Sí, y ahí, pues, hay una, digamos, una dinámica de que hay que ir casa por casa para llevar a la gente a votar. Muy distinto a lo que puede ocurrir en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Este, en Santiago, que por el, digamos, desarrollo de la infraestructura, por ejemplo, en Torre, tú no podías ir a una torre a decirle a una gente, baje de ahí y venga a votar, ¿no? Entonces, claro, hay distritos municipales, sobre todo, no municipios, pero sí distritos municipales que tuvieron una concurrencia de un 85%. Eso es una locura, ¿no? Y como ya vimos, hay muchísimos también distritos municipales en donde se ganaron por un voto o dos votos, porque es la dinámica, digamos, social que se vive en esas demarcaciones. Un dato que yo creo que la oposición se ha tragado los mocos en no decirlo. Señores, el voto a voto es un panorama absolutamente distinto que cuando usted evalúa cómo quedó el mapa electoral a partir de las plazas ganadas. Es decir, el PRM arrolló en la cantidad de alcaldías que logró ganar. Sin embargo, cuando usted se va al voto a voto, el PRM sacó cerca de un 55.9% de los votos. Con los aliados. O sea, claro, y aliados. El bloque Avanza RD, o RD Avanza, sí, sacó 55 o 56, bueno, un margen de error de 1.5%. Sí. Cuando tú dices, ¿es mucho eso? Evidentemente es mucho, es suficiente para ganar una elección. Ahora, ¿es irreversible eso? Yo creo que aquí hay episodios de mayor distancia que han sido revertidas. Entonces, de alguna forma, yo creo que la oposición tiene que espabilarse tiene que generar algo pronto de impacto que pueda igualarlos en el terreno político para la competencia de 2024. Y eso tiene manera de cómo lograrse. Ahora, no sé si están las cabezas de las dos principales organizaciones en disposición de eso. De lo contrario, parecería o se entendería que lo que hay desde la oposición es un acuerdo para favorecer al presidente de la República. Es que para lograr algo positivo debería haber una unificación y no veo yo disponibilidad en este momento de lograr una unificación a nivel presidencial. Habrá alguna unificación tal vez a nivel senatorial, a nivel de otras candidaturas, pero a nivel presidencial no veo quién está dispuesto a dar su brazo a torcer y ahí solo saldrá beneficiado Luis Abinader. Yo lo que creo es que, y me gustaría preguntarle a la gente, ¿cuál es su evaluación
de el desempeño de la alianza, de rescate, me refiero, y que la gente se sincerice y lo diga. Y yo lo menciono porque ustedes recuerdan que yo tuve una línea discursiva particular que la expresaba con bastante vehemencia en ese sentido. Y algunas personas me exhortaron, por no decir me sugestionaron, a abandonar el tema. Inclusive llegando al punto de decir que retirarían apoyos políticos y tal. Y yo abandoné el tema. Pero yo lo que vi en las elecciones del pasado 18 de febrero fue una participación que era la previsible previo al tema de la alianza. Una participación... De los partidos de oposición. Porque cuando usted hace su análisis, por ejemplo, el PLD depositó un padrón ante la Junta Central Electoral de 2 millones de electores. Consiguió en estas, consiguió en estas elecciones 800,000 votos, un poco más, con una abstención de un 54% en términos generales a nivel nacional. Bueno, por el PLD lo que sacó fueron su voto duro. No, que las elecciones municipales fueron sus votos duros. Las elecciones municipales son unas elecciones de voto duro. Fueron sus votos duros. Y no hubo ningún tipo de sumatoria hacia el PLD, que quedó como el principal partido de oposición. Por tanto voto a voto, como tú señalabas, Cristian, como por las plazas alcanzadas. Pero cuando usted se va a las candidaturas, por ejemplo, en el Distrito Nacional, en Santiago y en Santo Domingo Este, que son las candidaturas o los territorios con mayores electores a nivel nacional, las 3 principales plazas a nivel nacional. Bueno, pues usted se da cuenta que en Santiago, del 30 y tanto % que sacó Víctor Fadul, el PLD le aportó más del 28%. Cuando usted se va al Distrito Nacional, del 30 y tanto % que sacó Domingo Contreras, el PLD le aportó un 20%. Y cuando se va a Santo Domingo Este, el PLD sacó 35% porque no había alianza y el candidato único ahí era Luis Alberto. Yo lo que vi ahí, y hago esta reflexión, es evidentemente, como también lo señalaba Cristian, una expresión del voto duro de cada uno de los partidos. Que las elecciones municipales son una expresión del voto duro, por lo menos de cada uno de los partidos de oposición, me refiero. Porque evidentemente en mi comentario voy a hacer una serie de puntualizaciones sobre lo que realizó estratégicamente el PRM durante el pasado domingo 18, que yo creo que la Junta Central Electoral o toma cartas en el asunto, o mejor, dejamos que las cosas fluyan sin ningún tipo de criterio. Pero no sé cuál será, porque Susi decía, bueno, si solamente si se unifican de cara a mayo. Pero si se unifican de cara a mayo, ¿con qué criterio? Porque la alianza el domingo demostró que el único adjetivo calificativo que le cabía era de alianza rara. Pero, como dijo Danilo. Pero perdóname, Yuri, hay una diferencia ahí. ¿Qué esperanza? Hay algo con lo que yo tengo cierta discrepancia en ese planteamiento, porque cuando tú te vas a los espacios ganados o a los competidos, en todo espacio que se ganó o se compitió, hubo o la colocación de un candidato casi nulo del partido que se marginó, correcto, vamos a decir. Así es. O sea, si por ejemplo el PLD... El caso de Barahona y de Jabón. Barahona, que la Fuerza del Pueblo fue sola. La participación del PLD fue nula. Y en Dajabón, que el PLD fue solo, la Fuerza del Pueblo fue nula. Exacto. Bien, okay. Donde se compitió, óyeme, se hizo error de alguna forma porque quizá ahí lo que habría que evaluar es por qué no se llevó candidatos en esos espacios donde se llevaron, por qué no se llevó un único candidato. Porque cuando tú te fijas los números, ahora la política no es matemática, pero dan los números, o sea, los votos estaban. Y en las plazas lo que grandes... pasa es que también daban en la plaza grande con la alianza. No, en la plaza grande, en ninguna plaza grande daban los números. No ocurrió. Ninguna plaza grande daban los números. En Santiago daban, en Santo Domingo Este daban. En Santiago no daban los números. Y en Santo Domingo Este daban. En Santo Domingo Este daban. Era posiblemente una de las plazas que daban, pero ¿qué pasó? La tardanza... En Santo Domingo Norte daban. En Santo Domingo Norte daban. La tardanza, oye,
La tardanza de la alianza en Santo Domingo Este sacrificó a Luis Alberto como alcalde. Si se hubiese hecho acuerdo temprano, Domingo Contreras, por ejemplo, hubiese sido... Leonardo Aguilera dijo en este espacio esta semana. Domingo sacó 9 puntos los últimos días. Así es. Le sacó un punto casi diario. Luego que hizo la denuncia, así es. Cuando comenzaron a hacer Atacar, campaña sí. fuerte, entonces ese retraso en la alianza fue un tema que falló y que si se hace a mayo también de alguna forma fallaría. ¿Por qué? Porque también se ha tardado demasiado para definirse todo en el escenario. Pero tampoco hay tiempo para eso. Pero lo que te digo es, Claro. si se hace a mayo también habría un fallo porque tendría la misma situación que tuvo en algunas plazas con el tiempo. Si la elección municipal hubiese sido en mayo, créanme que muchas de esas plazas hubiesen tenido otros resultados. Otro ¿Por qué? criterio, claro. Porque primero hay un arrastre del voto presidencial, donde hasta el sábado había una competencia sumamente fuerte cuando usted sumaba uno y otro candidato. O sea, cuando usted sumaba a los candidatos de realidad, había una competencia sumamente fuerte. Las plazas como las que se debatieron, donde faltaron pocos votos, entre comillas. Yo no me voy a hablar de la Plaza Grande porque la Plaza Grande tenían otra connotación difícil, o sea, tenían una connotación muy distinta. Pero yo me refiero a muchos municipios. ¿Por qué en San Juan no se perdió? Por ejemplo. San Juan fue de las plazas donde la oposición tuvo más votos que el PRM y sus aliados. Sí, pero, pero San por Juan mucho. No se perdió. ¿Tú sabes por qué no se perdió en San Ah, Juan? ¿por qué? No se perdió en San Juan? Porque hubo un ejercicio correcto de cómo ejecutar una alianza política. No. Y los números, espérate. No, en San Juan no se perdió. ¿Por qué? En San Juan no se perdió. No porque hubo un ejercicio correcto de una alianza de cara a mayo, sino porque Lenín hizo un trabajazo, pero Félix se metió. Pero lo que te estoy diciendo... Félix se metió. Espérate, y si Félix no espérate, se mete... no, espérate, y no si Félix no se mete, porque el mismo Aguilera lo dijo aquí, que Félix viró los números. Pero espérate. No, Aguilera no dijo eso en ningún momento. Sí, No. dijo que en la última semana... En No. las últimas 2 semanas. Oh, pero No. Aguilera dijo que San Juan no se ganaba. No, pero ese mismo senador Félix Bautista lo subió en su cuenta de Twitter. ¿Qué? El corte de Aguilera. No, pero no dijo eso. Sí, no dijo eso. sí, no, sí. chequéalo bien, no dijo eso. Dijo que No dijo a eso. diciembre, si Félix no se metía en las últimas 2 semanas, la diferencia hubiese sido mucho más pegada. No, hubiese sido mucho Sí, más, pero tú tenías un porque- candidato que competía real y efectivamente. Lenín, claro. Tú tenías un candidato que competía. Lógico, o sea, lógico. el esfuerzo que había que hacer Claro. no era de revertir el universo. Claro. El esfuerzo que había que hacer no era cambiar la historia del universo, Si no como sepa- había que hacer muchas plazas. Si no separar el margen. Como claro. había que hacer muchas plazas. Entonces, ahí yo creo que tuvo la gran situación. Y ni hablar de cómo, de alguna forma, el gobierno ha sido inteligente. ¿Cuál fue la tarea del gobierno al día siguiente de haber ganado las elecciones municipales? Ah, no, pero mira, el fuerte el fuerte es aquel, y comenzar a fragmentar. Ah, pero allí la fortaleza de fulano. Ah, pero aquí la fortaleza de fulano. Y así comienza a dividir la posibilidad de que el liderazgo opositor se aglutine. Busque en Venezuela. ¿Cuál fue la capacidad de Chávez en un momento? No fue la de hacer un gobierno fuerte, fue la de dividir la oposición. Y ahí fue en una división de la oposición que ocurre. Primero, el voto opositor tiende a quedarse en casa, sin haber el coronavirus ni nada de eso, ¿verdad? Tiende a quedarse en casa porque usted desmoraliza a la oposición. Y entonces el poco voto del gobierno que puede existir pasa mucho más fácil. Si no, revisen qué porcentaje recibió el gobierno en votación Claro. frente al electorado general. Así es. Claro. Fue menor a 1/4 del electorado. Bueno, pero es que Cristian. Menor a 1/4 del electorado lo que Cristian. pudo hacerse. Cristian, yo te voy a sencillamente, por ejemplo, la alcaldesa del distrito, Carolina, se religió Perdiendo votos. Con más porcentaje y perdiendo con más votos. porcentaje, perdiendo votos, pero no solo eso, solamente 22 de cada 100 capitaleños votaron por Carolina. Así. Solamente 22 de cada 100. O sea, cuando usted va al número realmente de la posibilidad de la matrícula total electoral, solamente 22 de cada 100, digamos, están lo que se llamaría legitimando, ¿no? Evidentemente, es un proceso democrático y ella ganó con toda la ley. Pero lo que digo es que hay una legitimidad social que se traduce en participación,
que solamente habla de 22 de cada 100. Y eso no solamente es preocupante para un gobierno local, sino también para la propia democracia. Tú sabes que Cristian decía algo muy importante de que el gobierno está siendo inteligente, metiendo los cañones donde ellos consideran que la oposición ha sido fuerte o en los... atomizando donde hay unión y acelerando la división donde ya existe. Precisamente en San Juan, por ejemplo, donde ganó Lenín de la Rosa y gracias también no solo a su esfuerzo, sino también al apoyo de Félix Bautista. Ya decía Eddie Olivares en otro programa de radio que él señalaba que el reto ahora para mayo es que le van a quitar la senaduría a Félix Bautista. Él dice que por mucho Félix Bautista va a dejar de ser el senador de San Juan, que lo van a destronar en San Juan. ¿Quién dijo eso? Dijo Eddie Olivares que van a destronar a Félix Bautista de San Juan. He dicho lo mismo diferente. Sí, eso pasa, hay que sacar la política en este país. Y aparte de eso, ya estaba ayer el presidente Luis Abinader inaugurando una universidad. Ha dicho eso de Cristina, ha dicho eso de Omar, ha dicho eso de Félix. Pero es la estrategia que ellos tienen, ya estaba... No sé si lo ha dicho de Amable en su momento cuando estaba vivo. Ya estaba inaugurando el presidente en Boechío una universidad. Así es. Sí. Y esa fue la estrategia de cara también a las municipales. Hay que recordarle a Eddie, a las diferentes que fue a Lucía comunidades. Medina en el 20, el hermano del presidente que le ganó Félix Bautista. Sí, a todo un gobierno. Irle metiendo cañones a las comunidades donde habían algunos candidatos fuertes, pues ahí se inauguraron muchas obras. Recuerden todo lo que pasó en Santiago y demás. Sí. Entonces han estado haciendo su estrategia en ese sentido. Vamos a ver qué frutos rendirá. Bueno, antes de nosotros cambiar de tema, quisiera solidarizarme nueva vez hoy a través del Sol de los Sábados con el senador Iván Lorenzo y con toda la familia de Adilca, que era miembro del Comité Central del PLD y también era la asistente legislativa del senador. Ayer yo estuve en la provincia de Elías Piña, pues dando mis condolencias a toda su familia. Adilca falleció pues el pasado jueves. Estuve también en la clínica, en el Centro Médico UCE, al momento de su fallecimiento. Y Adilca era una joven, igual que nosotros, de 32 años, que pues estaba embarazada y se le complicó el embarazo con 23 semanas en un procedimiento que todavía no nos queda claro. Los médicos la incitaron a realizar un procedimiento que no era el correcto. Eso degeneró en una serie de efectos negativos para su cuerpo y lamentablemente falleció. Esperaremos la autopsia, lo que dirá, pero si queremos solidarizarnos nueva vez con todo el Senado, insisto, con el senador Iván Lorenzo y con toda la familia de Adilca. Una joven brillante, con muchísimas luces, con una capacidad analítica impresionante. Les resta su partida al país, les resta. Lamentamos mucho, de verdad, que esto haya ocurrido y esperamos que en caso de que hayan incurrido en una mala práctica médica, pues existan las consecuencias que establece las normativas dominicanas. Chanel Rosa Chupani publicó en su cuenta de Twitter, es una persona que no publica cosas sin él tener completo criterio de lo que está hablando, de que los médicos pudieron hacer algún procedimiento donde pudieran haberle salvado la vida, pero así por yo miedo... no lo quería mencionar, ese tema del procedimiento, porque como no tenemos todavía la evidencia científica, pero todo lo que indica es que eso así es, pudo haber ocurrido, se pudo haber llevado a cabo un proceso muy distinto, porque, insisto, la incitaron, la llevaron a un proceso que provocó su fallecimiento. Así es. Provocó su fallecimiento. Entonces, estuvimos ahí en la clínica hasta el último momento y luego ayer en Elías Piña. O sea, sabemos que la realidad pudo haber sido distinta, pero desgraciadamente no lo fue.